Estamos en un momento del año en que estamos enfrentando el último Moed, que se llama, la última fiesta de la Torá, y donde se va a sellar todo lo que se ha trabajado en el año desde el punto de vista de estos días de poder. Hemos terminado también el trabajo de 40 días, todo el sexto mes de Teshuvá, los 10 primeros días del séptimo mes hasta Yom HaKippurim. Todo un trabajo que fue, podríamos decir, duro, exigente desde el punto de vista espiritual, porque había que enfrentarse con energías que estaban detenidas, tal vez un poquito estancadas, que nos llevaba a tener que perdonar o a pedir perdón, que siempre son trabajos espirituales que son duros. Pero eso ya pasó. En Yom HaKippurim, esa parte de nacer de lo alto entonces fue traspasada. Y por eso decía al terminar Yom HaKippurim que ahora viene por delante un tiempo de mucha alegría y que tiene que ver con dar a luz al Mesías, con el tiempo de su nacimiento. Pero no solamente un nacimiento, no es un recordatorio histórico de algo, sino que es un trabajo espiritual para que nosotros demos a luz al Mesías. Entonces, hacia allá nos vamos a dirigir en estos días. Después de limpiar toda nuestra energía negativa en Yom HaKippurim, la energía cósmica disponible en Sukkot permite la entrada de la luz divina para habitar entre nosotros. Aquí se hace un eco de una cita de la Buena Nueva de Yohanan o Evangelio de Juan, que dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa frase va a ser muy importante en todo lo que es los días de Sukkot. Sukkot trae el regalo del nacimiento de la conciencia Mashiach en cada ser humano. Por eso es el tiempo en que la tradición nazarena del primer siglo reconocía el nacimiento de Yeshua el Mashiach, como está codificado en la Buena Nueva de Lucas. Está codificado en el relato de la anunciación del nacimiento de Yohanan el Bautista, el inmersor. No debe confundirse este nacimiento de Yeshua y este nacimiento místico del Mesías en cada ser humano con la Navidad cristiana instaurada en el siglo IV por el emperador Constantino. Son cosas diferentes. Entonces hay que separar lo que es la tradición cristiana con su Navidad, con la tradición cabalística nazarena, que tiene que ver con el nacimiento del Mesías interior. Me voy a basar en un texto de la Torá donde se habla de Sukkot. Dice: y Jehová habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el día 15 de este mes, séptimo, después de haber recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta solemne de las tiendas, Sukkot, por 7 días para Jehová, en el lugar que escoja Jehová, porque te bendecirá Jehová tu Elohim en toda tu producción y en todas las obras de tus manos. El primer día es convocación santa, no harán ningún trabajo laboral, y el primer día tomarán para ustedes un fruto de árbol, hoja de palma, ramas de mirto y sauces del arroyo, y se alegrarán delante de Jehová su Elohim por 7 días. Será alegría plena. Habitarán en cabañas por 7 días. Todo nativo de Israel morará en cabañas.
para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en cabañas a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, su Elohim. Durante 7 días presentarán una ofrenda de fuego a Jehová. Y el 8º día será para ustedes convocación santa, y presentarán una ofrenda de fuego a Jehová. Es asamblea solemne, no harán ningún trabajo laboral. No se presentarán delante de Jehová con las manos vacías. Cada persona dará lo que pueda, conforme a la bendición que Jehová, tu Elohim, le dio. Es estatuto perpetuo para sus generaciones. Vamos a ir analizando este texto para ir viendo una visión general primero de Sucot. Comienza el texto diciendo: y Jehová habló a Moshe diciendo. Este texto es una invitación a una fiesta. El primer punto se relaciona con quien invita a la fiesta. Sucot es un moed de la Torá, es decir, es un tiempo señalado, instaurado directamente por Jehová a través de Moshe, tal como fue Yom Teruá y como fue Yom HaKippurim. Es el mismo Creador el que invita a la fiesta. Por eso estos días son considerados días santos, separados. Un moed es un tiempo solemne en el cual nos reunimos para recibir el testimonio de la presencia divina en nosotros. Los moedim en su conjunto, los 7, son días en que la luz infinita del Creador interviene de manera especial para elevar nuestra conciencia. En Sucot específicamente el Padre derrama energía de abundancia, energía de alegría y energía para nacer el Mesías interior. Cuando participamos en un moed, nos hacemos testigos de la obra divina, de su amor y de su poder. Y ser testigo en este contexto significa experimentar directa y verdaderamente la luz de Elohim, que nos sostiene en todo, nos guía en todo hacia una libertad y una vida de plenitud. Y también ser testigo significa en este contexto atestiguar esa experiencia vital, ese conocimiento en el mundo, con nuestra forma de vida concreta, en el caso nuestro, siguiendo el modelo de Yeshua, el Mesías. Esto es lo que se llama dar fe, con nuestras obras en nuestra experiencia de Yeshua, o tener emuná en su nombre. Entonces, primer punto es un moed. Segundo, al igual que las invitaciones anteriores, dice, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces este punto tiene que ver con a quién invita Jehová a su fiesta. La invitación es para los hijos de Israel, es decir, para todas las personas que quieran orientar su vida directo hacia Jehová Elohim. Israel son todas las personas que hacen su trabajo espiritual honestamente, en espíritu y en verdad, para que Elohim reine en su vida y para manifestar a su Mesías interior. Eso es ser Israel. Es decir, Israel son todos los que trabajan para que venga el reino de los cielos a la tierra. Siempre es muy importante estar repitiendo estas ideas que son conceptos cabalísticos centrales, porque si bien Israel es una conciencia, muchas veces se puede uno confundir y pensar que tiene que ver con el judaísmo o con un pueblo, con una raza, y que uno tiene que hacerse judío, por ejemplo. No tiene que ver con eso. Es un estado de conciencia. Tercer punto.
El día 15 de este mes séptimo, dice el texto. Entonces, aquí nos están dando la fecha de la fiesta. El número 15 tiene un gran significado cabalístico que está muy relacionado con la manifestación del Mesías. Esto es muy importante porque no da lo mismo qué día caen las fiestas de la Torá. Entonces, veamos con mucha atención esta lámina. El día 15 del séptimo mes, que vendría siendo el cumpleaños de Yeshua, el número 15 se escribe en hebreo Yud-He. Yud corresponde, veamos el árbol de la vida, Yud corresponde a la Sefirot de Keter y Jochma. Y He corresponde a Binah. Ambos, ¿cierto? Yud y He en el mundo de Atzilut. Por lo tanto, vemos una primera gran idea, que es que Yud-He se relaciona con la tríada superior del árbol de la vida y el mundo de Atzilut, el mundo espiritual superior. Está hablando entonces de un elevado nivel de energía, de conciencia y de luz. Por lo tanto, que la conexión de Sukkot sea un día 15 es un código que indica su acción a nivel de Keter, Jochma y Binah de nuestro árbol de la vida. Primera gran idea muy importante. Yud-He son las letras que componen el nombre divino Yah. El 15 de Yud-He indica la unificación del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. La Yud se relaciona con el cerebro derecho. La He se relaciona con el cerebro izquierdo. Si sumamos 15, 5 más 1 nos da 6. 6 es la letra Vav, que es la letra de unión. Entonces, el 15 está representando un estado de unificación entre los hemisferios cerebrales que en Kabbalah se le llama Yesh Moach. Significa hay cerebro. Cuando cerebro derecho y cerebro izquierdo están conectados, es decir, funcionan como una unidad, es decir, estoy con mi cerebro derecho abierto hacia el mundo espiritual, recibo las verdades del mundo espiritual, las bajo, las paso a mi cerebro izquierdo las recibe, no cuestiona nada, obedece y ejecuta en el mundo físico aquello que yo recibí en el mundo espiritual. Cuando mi cerebro funciona así, totalmente en armonía, se dice Yesh Moach. Hay conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Yesh Moach es, si uno hace un tziruf, es decir, permuta la ubicación de las letras, nos da Mashiach. Es decir, que la conciencia Mashiach solo se puede lograr cuando en nosotros hay Yesh Moach. Por eso en la meditación, en algún momento de la meditación, siempre enfocamos la luz en el punto de conexión entre los hemisferios cerebrales y decimos Yesh Moach, con la intención que se ilumine toda esa zona, justamente para que se active la conciencia Mashiach en nosotros. Por lo tanto, el nacimiento de Yeshua, el 15 del séptimo mes, en el Moed de Sukkot, revela una gran luz para la activación
de nuestra conciencia Mashiach. Recordemos que la diferencia entre la religión y la Cábala está en que nosotros no estamos mirando la historia de un personaje que vivió hace muchos años y que estamos esperando que él nos salve de una forma milagrosa. Esa no es la mirada cabalística. La mirada cabalística es que nosotros tenemos al Mesías en nuestro interior, y si somos discípulos de Yeshua el Mashiach, lo que tenemos que hacer es activar a nuestro Mesías, despertar a nuestro Mesías. El propósito de la vida de un cabalista nazareno es dar a luz al Mashiach. Entonces, siempre también hay que tener muy presente esa diferencia. Estamos viendo entonces la gran importancia y poder cabalístico que tiene la fecha 15. En el punto 4, el texto dice, es la fiesta de las tiendas, Sukkot. Sukkah es tienda, Sukkot es tiendas, es el plural. La palabra Sukkah puede significar una choza que está hecha con ramas entretejidas, como una enramada, o en Chile sería como una fonda. Lo más parecido a una enramada de las fiestas patrias sería una sukkah. También tiene las ideas de guarida, tienda, cabaña, tabernáculo o cueva, pero en general se ocupa la palabra cabañas, pero en realidad es como una enramada. La sukkah representa un estado de conciencia muy elevado que lo vamos a dejar en pausa porque lo vamos a ver el día de mañana, porque es tan importante que lo vamos a desarrollar con un poco más de tiempo. En el punto 5, dice el texto que esta fiesta de Sukkot es por 7 días. 7 días de fiesta de Sukkot. Entonces, el Moed de Sukkot son 7 días de conexión con la luz. En el árbol de la vida, el número 7 se relaciona con las Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Veamos ahí las 7 Sefirot. Tenemos las 3 superiores, ¿cierto? Que ya vimos de Yud y He. Las 7 inferiores se relacionan con los 7 días de Sukkot. Entonces, esa energía de la tríada superior va a bajar durante 7 días hasta Malhut. El número 7 representa el mundo físico perfecto, acabado, terminado en términos de perfección, espiritualizado. Es decir, el número 7 representa el mundo material alojando al espíritu divino, la Shejinah. Espíritu divino cuando está en el mundo físico. Ese espíritu divino que está de manera muy elevada, ¿cierto?, en Atzilut, va a bajar por cada una de las Sefirot y va a anclarse en Malhut. De esa forma se espiritualiza la materia, nuestro mundo físico, y se hace perfecto. Por eso entonces también vamos a ver que hay 7 días de trabajo. 6. El primer día es convocación santa. Dice, no harán ningún trabajo laboral. Entonces, el primer día de Sukkot, desde que se pone el sol del martes, es un día solemne.
en el que debemos reunirnos como comunidad. Por eso significa que ese día es muy importante que la comunidad se reúna. Entonces, trate de manera muy especial que la meditación de la puesta del sol del martes, el martes en la noche, puedan estar presentes para que hagamos la meditación del día primero de Sukkot. Ahora, en contexto general, el primer día de Sukkot, todo el día miércoles, es un día de Shabbat especial. Es considerado igual que un Shabbat semanal. Recordemos que está el Shabbat semanal y hay Shabbat especiales que son, por ejemplo, estos que caen los Moedim. Entonces, ese día de Shabbat especial se vive igual como si fuese un Shabbat semanal. Es decir, si uno puede reservar, apartar ese día para no tener que ir a su trabajo laboral normal, lo ideal sería poder apartarlo como un feriado y destinarlo especialmente a la conexión con Elohim, el estudio de la escritura, la meditación, la oración y estar en sintonía con lo que se está viviendo ese día. Entonces, para los que puedan manejar su tiempo laboral, sería una muy buena recomendación. El primer día, el día 15 del mes, después de haber recogido el fruto de la tierra, tomarán para ustedes un fruto del árbol, hoja de palma, ramas de mirto y sauces del arroyo. Vamos a decodificar un poquito qué significa eso. Entonces vamos a separarlo por parte. La primera dice, después de haber recogido el fruto de la tierra. Pregunta, ¿qué representa la tierra? ¿Qué representa el fruto? La tierra representa el mundo de Asiyah. ¿Se acuerdan que en Kabbalah se estudia 4 mundos? Mundo de Atzilut, de Briah, de Yetzirah, de Asiyah. Mundo de Asiyah es este mundo físico, el mundo de la materia. La tierra es el mundo de Asiyah. Y representa a Malhut, que es la 10ª sefirá del árbol de la vida, es decir, la sefirá más de abajo. Entonces, la tierra, mundo de Asiyah y sefirá de Malhut. Malhut representa el reino o el reinado. Es el reino de los cielos en la tierra, Malhut. Entonces, el fruto de la tierra, cabalísticamente hablando, es el reinado de Elohim en nuestro corazón. Eso es otro tema muy, muy importante, porque cabalísticamente hablando, el reino de los cielos, es decir, el orden social de Shalom externo, es una consecuencia del reinado de Elohim interno. El cabalista lo que busca es entrar en el reinado de Elohim, en el reino de Elohim interno, porque si logramos que Elohim reine en nuestro corazón, el reino de los cielos exteriores es solo una consecuencia. Tratar de traer el reino de los cielos externos sin entrar al reino de los cielos internos o sin lograr el reinado de Elohim en el corazón es una utopía, es una ilusión, es un engaño del ego que cabalísticamente hablando no tiene ninguna posibilidad real. Los cabalistas lo que hacemos es hacer todo lo posible para que Elohim reine. Y si Elohim reina, pasan 2 cosas. Se activa la conciencia del Mesías y por consecuencia traemos el reino de los cielos.
Por eso es muy importante esta relación de ideas. Ese día, dice entonces, después de haber recogido el fruto de la tierra. Vamos a haber recogido un fruto. Y dice, tomarán para ustedes un fruto de árbol, hoja de palma, ramas de mirto y sauces de arroyo. ¿Qué representa un fruto de árbol? ¿A qué árbol se refiere? ¿Y a qué se refieren las hojas y las ramas? Por cierto, el árbol se refiere al árbol de la vida, es decir, a las 10 sefirot y a los 22 senderos que conforman nuestro corazón. Recordemos que el árbol de la vida es nuestro corazón espiritual. Entonces, un fruto de árbol también hace referencia a la sefirá de Malhut. Entonces, decir un fruto de la tierra o un fruto de árbol es lo mismo, está haciendo referencia a Malhut. Uno más enfocado al mundo de Asía, el otro más enfocado al árbol de la vida. Pero los dos están apuntando a Malhut. ¿Y por qué Malhut es tan importante? Porque Malhut es el reino y Malhut es el reinado. Todo lo que tiene que ver con el Mashiach tiene que ver con Malhut, porque el reinado es en este mundo. Y también Malhut se relaciona con el rey David. ¿Y cómo se le llama al Mashiach? Se le llama el hijo de David. Es decir, el hijo de Malhut. Es decir, el fruto del árbol. Por lo tanto, el fruto del árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida es el Mashiach. Por eso nosotros decimos el pronto retorno del Mashiach ben David. Cuando decimos eso, claro, estamos pensando en Yeshua el Nazareno, Yeshua Hanotzri que retorna. Pero, si bien sí pensamos que eso es así, también significa que Mashiach ben David es el Mesías que tiene que nacer de nuestro Malhut. También entonces nosotros tenemos que dar a luz al Mashiach, hijo de David, hijo de Malhut, es decir, nuestra forma de vivir en este mundo. Son dos realidades que desde la Kabbalah se trabajan al mismo tiempo, en el sentido de que en la medida que yo voy queriendo trabajar y haciendo un trabajo espiritual para que mi Mesías interior se revele, eso está acelerando la venida de Yeshua el Nazareno. Son trabajos que van juntos. Por otro lado, las hojas y las ramas se refieren a la nueva conciencia alcanzada y a las virtudes desarrolladas. Esta nueva conciencia es una nueva forma de vivir, de pensar y de relacionarnos con Elohim y con el prójimo. Esa nueva conciencia que experimentamos es lo que llamamos el Mesías interior. Por lo tanto, el Mesías nace en nosotros como consecuencia de todo el trabajo espiritual que hemos hecho en nuestro árbol de la vida durante los 7 primeros meses del año, desde el Moed de Pesaj, pasando por Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, hasta Sukkot. Todo ese trabajo espiritual finalmente va a dar un fruto que es en Malhut.
Ese fruto es una nueva conciencia. Después de atravesar todos estos moedim, pensemos, vámonos hacia atrás, hacia el mes de marzo, cuando estábamos empezando el año, cuando hicimos Pesaj. Piensen todo lo que ha pasado en estos 7 meses, cómo se ha ido transformando la conciencia, cómo hemos crecido, ya nos hemos liberado de varias cosas, hemos incluso empezado a ver la vida de otra manera, hemos abandonado cosas que nos hacían daño, hemos enfocado la mirada más hacia Elohim. O sea, hay una nueva conciencia después de estos 7 meses. Ese es un fruto. Ese es el fruto de nuestro Malhut que estamos recogiendo justo en este momento. Ese es el fruto entonces que vamos a tomar, como dice. Tomarán para ustedes un fruto de árbol, nuestro Malhut, toda nuestra conciencia nueva. Todo eso nuevo que nos ha acercado más a Elohim, es nuestro Mashiach interior que está naciendo. Entonces, si alguien dice, oye, pero es que yo no soy como Yeshua el Nazareno, no hago milagro, por ejemplo. Es que no es eso. Vamos caminando, vamos despertando al Mesías interior. Los 7 primeros meses del año son para recibir toda la energía para justamente dar a luz el Mesías. Y después el resto del año, ese fruto dado alimenta al mundo hasta el próximo ciclo. Entonces, dado lo anterior, el texto se puede entender como el día 15 del mes, después de haber entrado en el reino de Elohim, que está en su corazón, alcanzarán para ustedes una nueva conciencia y virtudes, que es la conciencia del Mashiach que está naciendo en cada uno. Octavo punto. Durante 7 días presentarán una ofrenda de fuego a Jehová, dice el texto. La ofrenda de fuego se refiere a los trabajos cabalísticos que hacemos durante 7 días para que la energía del Mesías que ha nacido impregne las 7 sefirot señaladas desde Gesed a Malhut. Entonces, los 7 días, 7 meditaciones, cada meditación trabajando una sefira específica, de manera que esa energía de Mesías se vaya activando, impregnando cada una de nuestras sefirot. Por eso entonces son 7 días de trabajo, de fiesta, de ofrenda a Jehová. Siempre el código de una ofrenda de fuego a Jehová es un trabajo espiritual, un trabajo espiritual generalmente de meditación a través de códigos de letras hebreas que queman nuestro ego y nos permiten elevar nuestra conciencia hacia Elohim. Dice el texto de la Torá, el 8º día es convocación santa y presentarán una ofrenda de fuego a Jehová. Es asamblea solemne, no harán ningún trabajo laboral. Ese es el punto 9. Entonces, en este punto 9 nos está diciendo que el 8º día también es un día solemne. Es decir, que es un día en que la comunidad debe reunirse de manera especial. Porque tanto el primer día como el 8º día son días que, de acuerdo a la Torá, son estos días solemnes donde la comunidad se congrega de manera especial. Tengamos siempre presente esta idea que hay 7 días de trabajo más un 8º día. Entonces, por eso hay una diferenciación ahí entre los 7 días de Sukkot y el 8º día.
En el octavo día se realiza un trabajo cabalístico muy hermoso que está relacionado con la energía de alianza. Es un trabajo de energía de alianza con el Creador para vivir como verdaderos cabalistas nazarenos, hijos de Israel. En este trabajo que se hace el octavo día, después de haber pasado por todas las meditaciones anteriores, se presenta a Jehová nuestro anhelo de trabajar para que Elohim reine siempre en nuestro corazón, para que se manifieste el reino de los cielos en la tierra. Es decir, el octavo día tiene una nota, esa meditación, de consagración, de compromiso. Es el último día de todo el trabajo de nacer de lo alto, y en ese día entonces uno hace esta meditación muy sentida, muy voluntaria de consagrar la existencia. Nos comprometemos ese día a trabajar espiritualmente para transformar el deseo egoísta en deseo de recibir la luz para compartirla con los demás. Entonces, desde ya, vayan entrando en esta idea que el octavo día tiene una nota especial de consagración. El octavo día también es un día de Shabbat especial. Esto significa que se considera igual que un Shabbat semanal, es decir, no hacemos un trabajo laboral de un día hábil, sino que nos destinamos especialmente al estudio de la escritura, a la meditación, a la oración y a estar en sintonía con la energía de lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, el día 1 y el día 8 tienen esas características. El número 8 representa la trascendencia del mundo natural, del mundo físico. El número 8 es la vida divina trascendente, que se manifiesta dentro de la obra acabada del número 7. O sea, vamos a trabajar 7 días que tiene que ver con la perfección divina, pero el octavo día se hace una entrada en una energía de trascendencia mayor. Es un nivel de espiritualidad superior. El 8 se relaciona con lo eterno, con lo infinito, con el mundo que viene, con una nueva dimensión. La energía relacionada con el número 8 no se contacta habitualmente con nuestro mundo físico, y cuando lo hace se considera que es una intervención milagrosa. Por eso siempre cuando hay un octavo día, por ejemplo, en un moed, está hablando de un nivel entonces energético muy intenso. Esta enorme fuerza espiritual del 8 se relaciona, por ejemplo, con el octavo día de la circuncisión, con los 8 días de Pesaj y Matzot, y con los 8 días de Sukkot. También hay una celebración que no es un moed, pero que sí se celebra, que es Hanukkah, que también son 8 días. Entonces, el 8 siempre relacionado con una energía de gran intensidad espiritual. En el punto número 10 de estas generalidades, dice el texto: y se alegrarán delante de Jehová, su Elohim, por 7 días. Aquí nos conectamos con una característica muy especial de Sukkot, que es estar alegres. Estar alegres es una característica fundamental de estos 7 días. Es como un gran festival espiritual, este tiempo de Sukkot. Es importante entonces diferenciar esto, ¿cierto? Venimos de Yom Teruah, Yom HaKippurim, o sea, el día, ¿cierto?, de Teruah, el día de la expiación. Pero en este caso no es el día de Sukkot, es el festival de Sukkot, la fiesta de Sukkot. Es todo un conjunto de días.
Entonces, en esos 7 días va a predominar en nosotros este espíritu de alegría. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos alegramos tanto en esta festividad? Nos alegramos y hacemos fiesta por 7 días porque hemos cosechado el fruto de todo el trabajo espiritual del año que hemos hecho desde Pesaj hasta este momento. Entonces es una gran fiesta de recolección de fruto, de cosecha. Ese fruto del árbol que cosechamos es nuestra conciencia Mashiach, que está listo el fruto para alimentar con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestro amor al prójimo, a todos los que quieran comer de este fruto. Entonces estamos alegres por el fruto y también por lo que ese fruto va a producir en nuestra vida y en la vida de todas las personas que vengan a nutrirse de él. Durante los 7 días de Sukkot, el Padre nos bendice con la luz de la alegría en el corazón. Esto también es importante. La luz que vamos a estar recibiendo tiene una nota especial de alegría. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la alegría la alegría tiene un gran poder sanador. La alegría es un remedio, es un medicamento. Por eso Sukkot se puede entender como una terapia para el alma. En realidad podríamos decir que todos los Moedim son una terapia espiritual, pero específicamente Sukkot es una terapia para el alma, especialmente para las personas que están con déficit de alegría. Por ejemplo, personas que están con depresión, personas que están tristes de manera crónica o de manera aguda en el sentido que han tenido una mala noticia en el corto periodo, ahora hace poco. Para las personas que están amargadas, para personas que se han alejado de la alegría, este tiempo hace mucho bien al alma. Estas 7 meditaciones y todo lo que significa entonces la energía de estos 7 días más el octavo. Por lo tanto, es muy recomendable para todo aquel que sienta en su corazón un pesar, que esté lejos de la alegría. La alegría es un estado relacionado directamente con la conciencia Mashiach. Aquí entonces, entrando un poquito más profundo, ¿cierto? ¿Por qué la alegría es tan importante? Porque Mashiach, la conciencia del Mesías, es una conciencia alegre. No puede haber un Mesías, un Mashiach triste, amargado, quejoso, ¿cierto? Alegando por todo, viendo la parte vacía del vaso. Eso no es un Mesías. Una persona que no está alegre, uno ya puede saber que la conciencia Mashiach de esa persona no se ha activado. Entonces, hay que tener una gran alegría en el corazón, y eso no solamente es una bonita frase, sino que tiene también una conexión cabalística profunda. La palabra alegría es simja. Entonces estamos diciendo que alegría y Mashiach están relacionados. Si vemos ahí arriba, dice Hamashiach, que significa el Mesías o el ungido. Después en el griego fue el Cristo, ¿cierto? Hamashiach, el Mesías. Si aplicamos Tziruf a Hamashiach, es decir, reordenamos las letras, nos queda Simha Yud. Simha es la palabra alegría. Entonces nos queda Simha Yud, la alegría de la Yud. Entonces la pregunta es, ¿qué simboliza la Yud? La Yud tiene el valor gemátrico de 10. Y ya ustedes podrán relacionar inmediatamente el número 10 con las 10 sefirot del árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, el Mashiach tiene que ver con una simja,
de las 10, una alegría de las 10 sefirot del árbol de la vida. Entonces el número 10 representa el árbol de la vida completo. Por lo tanto, la conciencia Mashiach, que son las 10 luces encendidas del árbol de la vida, se expresa como un estado de gran alegría espiritual. La alegría espiritual que surge del corazón de la persona, y especialmente en Sukkot, tiene que ver entonces con la activación, el encendido de las 10 luces de su árbol de la vida. Hay una simja yud, una simja del 10. También la letra yud, lo podemos ver ahí en la lámina, se relaciona con Keter y Jochma. Y la yud en esa ubicación se relaciona con la meditación. Entonces, Simha Yud también codifica la idea de la alegría de la meditación, la alegría que produce al alma la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación eleva nuestra mente superior hacia la dimensión divina más alta, nos permite captar las verdades espirituales superiores, la voz del Padre, el mensaje, su voluntad. Entonces, eso genera gran alegría a nuestro corazón. Cada vez que vamos a hacer una meditación, entonces conectamos con esta idea de Simha Yud. Vamos a entrar en el Simha de la Yud, vamos a entrar en la alegría de la meditación, y la consecuencia de eso va a ser el despertar de Hamashiach. El Mesías se va a activar en nosotros. De ahí la gran importancia entonces de la alegría en la espiritualidad. Felices ustedes, dice Yeshua en el Sermón del Monte. Por lo tanto, como enseñanza podemos sacar como lección, ¿cierto?, que desde hoy, teniendo todas estas ideas cabalísticas, tratemos en lo posible de no dejar que el ego nos lleve en un camino diferente al de la alegría, siempre mantener un estado de alegría positiva. De esa forma entonces mantenemos despierto a nuestro Mesías. Ese era el punto número 10. Vamos a ver el punto número 11. Dice el texto: te bendecirá Jehová tu Elohim en toda tu producción y en todas las obras de tus manos. Esto significa que las personas que hagan los trabajos cabalísticos de Sukkot con la conciencia correcta recibirán la abundancia, la bendición de la abundancia de Jehová Elohim para sus empresas y sus trabajos. Esto es una gran bendición. El Padre siempre nos sostiene en todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar unidos a Él, haciendo que Él reine en nuestro corazón, dejando que el ego no nos desvíe del camino, guardar sus mandamientos. Y en este caso, en la fiesta de Sukkot, además se produce esta bendición de la abundancia. Todos los que tienen algún negocio, alguna empresa, su trabajo, los que están buscando trabajo, los que quieren cambiar de trabajo, ¿cierto?, los que necesitan recibir una abundancia en ese tema, vamos a recibir esa verajá, esa bendición en esta fiesta de Sukkot. Ahí tenemos los 11 puntos principales, generales, extraídos del texto de la Torá. Ahora me voy a referir a la idea de la Sukkah, porque la fiesta se llama Sukkot, que es el plural de Sukkah. Dijimos en la primera clase que la Sukkah es como una enramada, es una cabaña muy simple, muy precaria, hecha de
de ramas, de un techo de ramas y de palos muy simples. Pero vamos a entrar ahora en el significado más cabalístico. El valor gemátrico de la palabra Sukkah, que está arriba, Samech, Vav, Hav, He, es 91. 60 más 6 más 20 más 5. 91 es el mismo valor de la unión de dos códigos que son Hashem, el gran nombre, el gran código del nombre sagrado del Padre, Hashem, y de Adonai. Hashem, de valor 26, es un código que nos conecta con la realidad espiritual, la fuente de la luz, y actúa como un canal por donde nos viene el flujo infinito de la bendición y especialmente el flujo de la bendición de milagro. El nombre Hashem une todos los niveles del árbol de la vida y los 4 mundos que conforman el universo creado. Tiene una gran función de unificación. Si podemos ver ahí en la lámina, Hashem, Yud, He, Vav, He, ¿cierto? Tenemos Yud arriba, Keter Jochma, la primera He en Binah, la Vav grande ahí en Zeirampin, las 6 Sefirot, y He en Malhut. Entonces, un gran Shem, Hashem, de conexión del árbol de la vida y de los mundos creados. A nivel humano, Hashem une nuestras 4 conciencias, espiritual, mental, espiritual, física. Entonces, tenemos que Hashem, por lo tanto, es el gran unificador del universo y del ser humano. Hashem representa la realidad espiritual que corresponde al 99% de todo lo que existe, de todo lo creado. Por su parte, Adonai tiene un valor gemátrico de 65 y es el código que nos conecta con la realidad física. Está relacionado con la tierra, con nuestro mundo material. Se relaciona con la sefirá de Malhut y con el mundo de Asiyah. Importante, muy importante, porque Malhut y el mundo de Asiyah hemos visto que es el mundo del Mesías, donde se tiene que revelar el Mesías, donde se manifiesta. El mundo de Asiyah, ¿cierto? Es la raíz de la palabra Asiyah, es el verbo hacer. El mundo de Asiyah son nuestras acciones, las acciones de amor al prójimo que revelan la conciencia del Mesías que se ha despertado. Entonces, Adonai tiene que ver con eso. Entonces, Adonai representa la realidad material que corresponde al 1% de la realidad de todo lo que existe. Tenemos entonces como protagonistas de la Sukkah a Hashem y Adonai. Por otro lado, teníamos ahí la cifra 91, que también 9 más 1 es 10, nos vuelve a conectar con el árbol de la vida completo. Vamos a ver otra lámina. Tenemos ahí entonces la Sukkah arriba. Tenemos una imagen de una Sukkah abajo, física. Y tenemos el Yihud, es decir, la trenza de Hashem con Adonai. Cabalísticamente hablando, entonces, una de las formas de levantar una Sukkah es esa trenza de letras hebreas. Esa trenza es una Sukkah. Cuando hablamos entonces de preparar nuestra conciencia, levantar nuestra Sukkah, estamos hablando de esa combinación de letras hebreas que produce algo en nuestra conciencia. Entonces, la Sukkah es un estado de conciencia. El Yihud que tenemos ahí permite despertar ese estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia que permite este Yihud?
es el estado de conciencia en el cual se vive en el mundo físico unido al mundo espiritual. Entonces, entrar en la Sukkah significa elevar la conciencia de tal manera que estando físicamente encarnado pueda vivir conectado con el mundo espiritual. Toda persona que está en este mundo, sin ser del mundo, conectado con el mundo espiritual, está en la conciencia de la Sukkah. ¿Cómo podemos entrar en la Sukkah, en esa conciencia? Con esta combinación de letras que tenemos ahí. Vamos a vivir durante 7 días dentro de esta Sukkah. Es cierto que uno debería vivir todo el año dentro de esta conciencia, pero vamos a enfocar entonces que en estos 7 días de manera especial vamos a estar viviendo dentro de esta Sukkah, en este estado de conciencia, muy consciente de que estamos encarnados físicamente, pero que no pertenecemos completamente acá, sino es el 1% de nuestra realidad, de nuestro ser, pero el 99%, todo lo que es nuestra alma, está en relación a Elohim. Entonces, esa conciencia de unificación de lo espiritual con lo físico es la Sukkah. Hay otra imagen muy bonita que revela esto. Vamos a desarrollar otra idea a partir de la palabra Sukkah que está arriba, ¿cierto? Sukkah es Samech, Vav, Haf o Kaf y He. Si nos fijamos bien, las letras que están en el exterior son la Samech y la He. Samech, He, la sumatoria, Samech 60, He 5, nos da 65. Se relacionan con Adonai. ¿Se acuerdan que Adonai es lo físico? Y las letras interiores, la Vav y la Haf, la Vav vale 6, la Haf vale 20, nos da 26, que es Hashem. Entonces aquí se nos revela una idea muy bonita. La palabra Sukkah nos revela que Hashem está dentro de Adonai. ¿Lo ven, cierto? Hashem, el 26, Vav y Haf, está dentro de Adonai, de la Samech y la He. Es decir, que la misericordia divina y el milagro que están relacionados con Hashem están dentro del mundo físico que está representado por Adonai. El problema es que no sabemos activarlo y la Sukkah nos da la clave y Sukkot nos da la clave. El milagro está dentro de la realidad física. La misericordia está dentro de la realidad física. Adonai contiene a Hashem. Vivir en la Sukkah conscientemente de que Hashem está siempre con nosotros es lo que permite revelar el milagro que está siempre escondido en el mundo físico. Vivir en la Sukkah es vivir consciente. Es vivir consciente de que Hashem está dentro de nosotros. Es decir, vivir en la Sukkah es vivir consciente de que nosotros somos muchísimo más que el cuerpo físico, material, que podemos captar con nuestro sentido. Es tener conciencia que somos imagen y semejanza divina encarnada en un cuerpo material. Cuando logramos captar esta verdad, vivir desde esta verdad, somos imagen y semejanza divina encarnada en un cuerpo físico, estamos en la conciencia de la Sukkah. Estamos haciendo entonces que este Adonai que contiene a Hashem se revele eso. Somos luz de la luz de Elohim.
contenidos en un cuerpo material. ¿Para qué? Para desarrollar todas las potencialidades del alma en este mundo, para realizar nuestro tikkun, la corrección de nuestra alma, y una vez que vamos corrigiendo el alma, haciendo nuestro tikkun, hacer el tikkun olam, que se llama la reparación del mundo, que es lo que en términos de Yeshua, el reino de los cielos. Una vez que vamos reparando nuestra alma, o al mismo tiempo que vamos reparando nuestra alma, vamos desarrollando virtudes. Esas virtudes nos van haciendo vivir con acciones de amor. Eso va haciendo el tikkun olam, la reparación del mundo, la traída del reino de los cielos. Eso es vivir en la Sukkah. Esta conciencia de lo que verdaderamente somos hace que el cielo, Hashem, y la tierra, Adonai, se unan en nosotros de manera consciente. Cuando vivimos en la conciencia de unión con el Padre, en el reino de los cielos, de nuestro corazón, recordad que el reino de los cielos está dentro nuestro, en nuestro corazón. Cuando vivimos en esa unión con el Padre, con Hashem reinando dentro, se activa el amén, se activa nuestro amén, que es la fuerza de manifestación del milagro en el mundo físico. Cuando Hashem reina en nosotros, cuando nosotros contenemos conscientemente a Hashem en nuestro Adonai, en nuestro cuerpo físico, se activa el amén. Y el amén entonces es el milagro que se manifiesta. Y amén también suma 91, igual que Sukkah. Ven que es muy muy bonito el código de la Sukkah, levantar esta conciencia que tiene que ver con la unión de lo espiritual con lo físico. Shalom. ¿Puedo entender que vivimos en lo físico para llegar a lo espiritual que tenemos dentro, pero no lo activamos? Claro. Lo que está revelando aquí la palabra Sukkah es que hay una realidad espiritual alojada en nuestra dimensión física, pero que uno tiene que hacer el trabajo espiritual para conectar esas dos realidades, porque si no lo hago puedo vivir solamente conectado con mi realidad material, física. Por ejemplo, viviendo solamente para satisfacer mis necesidades físicas, o viviendo para lo que es el mundo físico, ¿cierto? Es la gente que solamente cree que este mundo es la realidad, lo que existe, que su cuerpo es solamente, que uno solamente es su cuerpo. Eso entonces es una persona que está viviendo solamente el aspecto físico de su ser, el 1% de su ser. Pero la verdad es que hay un 99% de nuestro ser que es la parte espiritual, pero eso uno tiene que activarlo con su trabajo espiritual. Eso es lo que se llama hacer la reparación del alma, la conexión con lo espiritual, reparar lo que hay que reparar del alma y empezar a vivir de acuerdo a la instrucción de Elohim. Cuando eso se hace, la persona se abre a una dimensión superior de su ser y empieza a desarrollar todo su potencial hasta que finalmente en el grado más alto se transforma en un Mashiach. Lo que propone la Sukkah es justamente esta idea que somos conscientes de que Hashem, el 26, está dentro de Adonai, del 65, que lo espiritual está dentro de lo material y queremos vivir de esa forma unido. Por eso decía esta imagen de las palabras de Yeshua, vivir en este mundo encarnado, pero no para este mundo, sino haciendo la voluntad divina en este mundo físico. Eso es la Sukkah. Maestro, ¿el reino de los cielos está dentro de nosotros? ¿Hashem y Adonai no son lo mismo? El reinado de Elohim está dentro de nosotros.
Malhut puede ser reinado o reino. El reinado de Elohim está dentro nuestro, es decir, cuando vivimos para Elohim, por Elohim, ¿cierto? De Elohim. Vivimos totalmente para Él. Entonces es el reinado de Elohim en nuestro corazón. La consecuencia del reinado de Elohim en el corazón de una persona son dos cosas. La activación de la conciencia Mashiach y, consecuencia, la traída del reino de los cielos. El reino de los cielos entonces es este orden social perfecto de shalom, de todo amor, de toda unidad, de todo paz, externo. Pero ese es una consecuencia del reinado de Elohim interno. ¿Hashem y Adonai no son lo mismo? Son lo mismo porque existe un solo Elohim, ¿cierto? Existe un solo ser divino, pero se manifiesta de distintas maneras. Así como tú te puedes manifestar como esposa y como hija o como madre, sigue siendo la misma persona, el Eterno, el ser divino, se manifiesta de muchas maneras. Una forma de manifestarse es como Yud-He Vav-He, y otra forma de manifestarse es como Adonai. Cuando se manifiesta como Yud-He Vav-He, Hashem, está en relación más a lo espiritual y Adonai más a lo material. Pero es la misma esencia divina. La Sukkah no solamente es el cuerpo físico. La Sukkah es todo. La conciencia de la Sukkah es cuando vives físicamente conectado con el cielo. Esa es la Sukkah. Esa conciencia es la que permite alojar al Mesías. ¿Cierto? Porque el Mesías nace en una Sukkah. En la tradición religiosa le dicen un pesebre, pero es una Sukkah. Entonces nosotros levantamos la Sukkah, esta conciencia de estar en este mundo físico, pero viviendo espiritualmente, y esa conciencia, cuando vivimos esa conciencia, hemos levantado la Sukkah, y ahí puede nacer el Mashiach. ¿No es necesario construir una Sukkah y estar físicamente en ella? ¿Nuestra conexión espiritual es igual de poderosa? Sí, de acuerdo a esta tradición, la conexión espiritual es igual de poderosa. Eso no quita, si alguien quiere construir una Sukkah, que sea una exteriorización de lo que estamos hablando, puede hacerlo. Desde esta tradición, lo más importante, si es que lo va a hacer, es que tenga la conciencia de qué es la Sukkah, por qué la está haciendo, qué simboliza la Sukkah, qué significa, qué eso externo que vas a hacer, esa cabaña que vas a hacer, qué significa en tu conciencia, porque la Sukkah es una expresión exterior de algo que está en tu corazón. Si yo hago una Sukkah y no sé qué estoy haciendo, no tiene mucho sentido. Maestro, ¿cómo colocamos la Kavaná en la meditación? Me confunde un poco el momento y cómo lo colocamos. Si me lo podría explicar, por favor. La Kavaná de una meditación la pones al principio. Cuando tú vas a empezar la meditación, ya sabes qué códigos vas a meditar. Entonces, eso te está dando la intención de esa meditación. Entonces, por ejemplo, tú dices, vamos a hacer una meditación para levantar nuestra Sukkah, suponte, lo que estamos hablando. Entonces, vas a ocupar esa secuencia de letras. Tu intención es activar esa conciencia de la Sukkah. Y cuando estás en el momento de la recepción de la luz, ¿cierto? Cuando uno dice, hemos entrado en nuestro lugar de paz, estamos en nuestro templo, estamos en la posición de la vasija, estamos recibiendo, en ese momento estás recibiendo la luz y ahí esa intención que tú pusiste al empezar la meditación, en ese momento tú visualizas cómo, imaginas, visualizas, sientes cómo esa intención tú la estás encarnando, es decir,
tú te sientes que estás viviendo como una persona con tu conciencia de la SUKA activa, despierta. Entonces, en ese momento tú vivencias la intención que has puesto al iniciar la meditación. En algún lugar vi que las mujeres en periodo de menstruación no pueden meditar. ¿Es correcta esta información? Yo no suelo responder si es correcto o no es correcto. Yo respondo que desde esta tradición no seguimos esa halajá, esa forma. En nuestra tradición, el hecho que la mujer esté en el periodo menstrual no es un impedimento para que haga su meditación. Es cierto que pueden haber cosas fisiológicas, que por la pérdida de sangre puede estar más débil la sangre, ¿cierto? Donde hay sangre hay energía vital, entonces si pierdo sangre voy a perder energía vital de una manera natural, entonces podría estar un poquito más débil tal vez físicamente. Entonces habría que tener solamente ese tipo de resguardo, si se marea un poco, si se descompensa porque la energía es fuerte, ¿cierto? Cuando los códigos mueven mucha energía, entonces podría descompensarse un poquito y ahí bastaría como terminar la meditación, recostarse y listo. Pero desde el punto de vista de lo que es la halajá de esta tradición, el hecho que la mujer esté con menstruación no significa que haya un impedimento para la meditación. Reparar el alma se refiere a desarrollar el potencial de imagen y semejanza que pasa por el convencimiento en espíritu y en verdad, acciones de así ya. Excelente definición. Buenísima. Muy bien. Eso es reparar el alma. Y la consecuencia de la rectificación del alma es el despertar o el nacimiento del Mesías y lo que se llama el Tikkun Olam o el reino de los cielos. Que cuando tú reparas tu alma, estás entrando o estás haciendo que Elohim reine en ti. Entonces, siempre que tú haces tu rectificación del alma, tu Tikkun personal, termina reinando Elohim en ti, por lo tanto, se despierta el Mesías, por lo tanto, con tu forma de vivir traes el reino de los cielos. O Tikkun Olam. Tikkun Olam es como la reparación del mundo. ¿Tomar conciencia a través de mi trabajo espiritual en mi realidad física? Se refiere a que con tu trabajo espiritual tú tomas conciencia que tú eres esencialmente un ser espiritual, que tu esencia es un ser espiritual, que eres luz de la luz del Creador. Tu trabajo espiritual debe hacerte tomar conciencia que tú eres imagen y semejanza divina. Es decir, que lo que tú estás viendo al espejo no es toda tu realidad, que tu realidad es tu alma y que esa alma es la imagen y semejanza divina y que esa alma tiene todo el potencial divino, que tú tienes ahí las 10 sefirot, los 22 senderos, tienes todo, que eres un Mesías potencial. Cuando tú entiendes eso y entiendes que esa fuerza espiritual está encarnada en un cuerpo físico, entonces a eso se refiere la conciencia de la SUKA. Y es esa conciencia de la SUKA la que permite que nazca el Mesías. ¿La SUKA es el resultado o el fruto de todos los trabajos espirituales de estos primeros 7 meses? ¿Es por eso es el todo? Sí, la SUKA, como es una conciencia muy elevada, se levanta el mes séptimo, en el séptimo Moed. Es decir, están todas las condiciones externas dadas por la energía del séptimo mes y están todas las condiciones internas dadas por lo trabajado en todos los Moedim anteriores. Se une entonces lo interno y lo externo y se permite entonces, con toda esa energía, es posible levantar la SUKA.
cuidamos para que crezca? Hay una primera alimentación, podríamos decir como un primer calostro muy nutritivo, una primera leche materna, que es durante esos 7 días. Esos 7 días de meditación, en el cual vamos a ocupar la metáfora, ¿cierto? El primer día nace el bebé, y durante esos 7 días se alimenta de manera especial para fortalecerlo. Allí hay una gran alimentación, por eso hacemos 7 meditaciones que fortalezcan todo lo que es la espiritualización de la materia, es decir, que ese bebé que ha nacido esté muy fortalecido espiritualmente en su materia. Entonces ahí hay una primera alimentación. ¿Y cómo la cuidamos para que crezca? Con las meditaciones cabalísticas nazarenas que hacemos, con el estudio de las escrituras y con la forma de vivir cada vez más parecida a Yeshua. Esas son nuestras 3 formas. Siempre el trabajo cabalístico es un trabajo interior, místico, no se enfoca en lo exterior. Todo lo que queremos que ocurra exteriormente debe ocurrir primero interiormente. Desde una circunstancia que queremos que ocurra y que la generamos en nuestra mente, hasta el reino de los cielos, ¿cierto? Que es una consecuencia del reinado de Elohim. Por eso siempre la lectura cabalística que se hace tiene que ver con la conciencia. Eso es lo que se llama el misticismo hebreo, que hoy día se llama Kabbalah. ¿Debemos traer ofrenda en finanzas en estas fechas? Siempre en las fiestas en realidad se sugiere hacer alguna tzedaká. Entonces, si tú tienes alguna persona que quieras ayudar, alguien que necesite ayuda, puedes hacerlo. La tzedaká es una forma también de purificar mucho el ego, porque purifica el ego de la codicia del dinero, y desarrolla todo lo que es el amor al prójimo. Lo importante es la conciencia en la cual lo haces. Nunca que sea como por una obligación impuesta, sino por la conciencia que tú sabes por qué estás haciendo esa tzedaká. La tzedaká une el mundo espiritual con el mundo físico. Cuando lo haces en esa conciencia, entonces estás elevando y uniendo lo espiritual con lo material. ¿Existe un indicador o síntoma que nos indica que este nacimiento de Mashiach en nosotros se ha realizado? Sí, hay varios en realidad. Uno, la paz interior, la armonía interior. Tú eres dueña, señora de tus pensamientos, de tus sentimientos. No hay turbulencia en tu corazón. Tú tienes el control sobre tu corazón. Corazón en el mundo hebreo es la mente y los sentimientos. Los pensamientos y los sentimientos van juntos. Entonces hay una armonía, una paz en tu corazón. Hay también una transformación, un paso desde una conciencia egoísta que busca solo recibir para uno mismo, a una conciencia del alma, a una conciencia generosa que busca recibir la luz para compartirla con los demás. Ahí tienes una cosa muy concreta, porque ese deseo de recibir y compartir se va a manifestar en obras concretas de amor al prójimo, cosas que antes no hacías porque o no tenías conciencia o no te motivabas a hacerlo. Ahora sí te van a importar, porque vas a ver que tu alma va a tener una necesidad de ayudar a tu prójimo, de dar en el fondo. El verbo del amor es dar. El verbo del amor es dar en conciencia para que el prójimo sea feliz. Entonces, cuando empiezan a hacer el Mesías, te empieza a surgir una necesidad de dar lo que tú tienes para que el otro sea feliz. Lo otro
es que empieza a haber un anhelo y un deseo también en tu alma de conectar cada vez más con Elohim, de estar más unido a Él, en el sentido de dedicarle más tiempo a tu estudio de la enseñanza, de las escrituras, más tiempo a tu intimidad con Él a través de la oración. Entonces de oración y la meditación, entonces vas dedicando más tiempo. Entonces sí, hay cosas concretas que vas viendo cómo se va revelando el Mesías. Entonces, la Sukkah la construyo y adorno en mi corazón, en mi alma con conciencia, aunque físicamente no la pueda construir. Así es, exactamente. Lo primero que hacemos es construir la Sukkah interior con la conciencia que necesitamos, porque como dije en la introducción, la Sukkah corresponde a una conciencia específica. El ego centrado actúa sin importar los impactos de sus acciones. ¿Nos hará más conscientes de nuestras acciones y sus implicancias? Sí, esa es una característica también del despertar de la conciencia Mashiach, la conciencia de las acciones. Cuando uno está muy desconectado, no tiene conciencia de lo que hace, de los efectos que produce para sí mismo y para los demás, entonces va generando también mucha energía negativa para uno y para el prójimo. En la medida que se va despertando la conciencia del Mesías, uno, por cierto, que vas teniendo mucho más claro los impactos de tus acciones en el prójimo y en ti. Entonces estás mucho más alerta, tienes una capacidad de discernir mejor lo que vas a hacer, lo que estás pensando, lo que vas a hacer, y las acciones finalmente van a reflejar eso. Dice, ¿existe la ilusión de creer que somos seres espirituales pero sin salir de la zona de confort? Hay un estado grave que es que uno piense que porque está cumpliendo algunas cosas se está muy espiritual, uno es un ser muy espiritual. Por eso es muy importante lo que hablamos al principio de hoy, el tema de Malhut. Nuestra espiritualidad siempre se tiene que reflejar en una acción, y muchas veces esa acción nos va a sacar de nuestra zona de confort. Por ejemplo, ya vimos que el sexto mes fue un trabajo que nos sacó de nuestra zona de confort. A lo mejor había una energía que había que perdonar, y yo ya me había acostumbrado, estaba en mi zona de confort, no me molestaba, me había acostumbrado. Y viene el sexto mes, viene la Teshuvá, y a uno lo mueve y lo saca de esa zona de confort y tiene que hacer una obra concreta de acción, perdonar a alguien. Entonces, efectivamente, cuando uno puede traspasar sus trabajos espirituales a una acción concreta, ahí entonces se ha hecho Malhut, se ha dado un fruto, y ahí entonces donde se puede revelar el Mesías Ben David, el Mesías Ben Malhut, el hijo de Malhut. Por eso, ¿qué es el hijo de Malhut? Nuestras acciones. Nuestras acciones son el hijo de Malhut. De hecho, el mundo de Asiá significa el mundo del hacer. El Mesías es nuestra acción. Dice, los códigos podrían ser Belén, el pesebre, la estrella, los reyes, los regalos de los reyes, los pastores. Sí, cada uno de esos personajes que aparecen en el relato bíblico son códigos, son aspectos de nuestra conciencia. No significa que no haya ocurrido un evento histórico, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el relato de la Escritura no es un relato histórico como un libro de historia, es un relato de una forma de escribir que se le llama hoy día Evangelio o Besorá, que no tiene como un objetivo primario ser un libro histórico, sino más bien ser un libro que revele a partir de un hecho histórico movimientos de la conciencia.
Entonces, cada uno de esos elementos, la estrella, los pastores, Betlehem, ¿cierto? El azúcar, todo eso está representando un aspecto de nuestra conciencia. Entonces, cuando todo eso se reúne, se da luz al Mesías.